Hablemos de los retos que todo líder enfrenta. ¿Cuál es el mayor enemigo de la iglesia en este momento? Una iglesia débil tiene un pastor débil. No eres aprobado porque tú dices, no, es que Dios me dijo, un ángel bajó. La iglesia, Dios y tu conciencia te aprueban para el ministerio. ¿Cómo puede el líder o el pastor lidiar con esos enemigos internos? Esta conversación también es muy necesaria porque de alguna forma, Samuel, necesitamos herramientas para un liderazgo resistente en el tiempo. Sí. Y yo sé que una de las cosas que más disfrutas hacer a la hora de iniciar una conversación o una enseñanza es contar historias. Sí. Hay una historia particular de la que me estuviste hablando fuera de cámara y quisiera que pudieras compartirlo con las personas. Sí, el tema de la resistencia en el tiempo es crucial porque comenzarlo hace cualquiera, pero Jesús fue muy enfático, que no es el hecho de iniciarlo, sino de terminarlo. Aquí hay que recordar algo, nadie se jubila de ser cristiano, o sea, nadie se jubila del ministerio o de servir. Nuestra tarea es llegar hasta el final. Jesús lo dijo muchas veces, y es el que persevera hasta el final el que tiene la corona de la vida. Entonces, ¿cómo llegamos hasta el final? ¿Cómo resistimos en este peregrinaje que hemos mencionado tantas veces? Y es cuidando los rasgos que la palabra nos enseña, que son fundamentales. Es decir, ¿cuáles son las piedras, las virtudes que nos ayudan a durar hasta el final? Entonces, para esto, había un muchacho que estaba leyendo un libro de consejería pastoral y también de los ancianos de la iglesia. Y este muchacho se le acerca a uno de los líderes de la iglesia diciéndole, oye, yo quiero servir, quiero no solamente congregarme, quiero ser un líder en la iglesia. Y el hermano se sienta con este muchacho joven y le cita 1 de Timoteo 3, 1 al 7. Vamos a hojearlo un poco. Palabra fiel, si alguno anhela el obispado, algunas versiones dicen liderazgo, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, ahí viene la lista, dice, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Sigue el verso 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio con los de fuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Yo te recomiendo de verdad que puedas leerlo con tiempo, con calma y atributo por atributo. Lo curioso es que de todos estos atributos, solamente hay uno que es una habilidad. Solo hay uno que es una habilidad, que es ser apto para enseñar. Todos los demás son rasgos del carácter. Al terminar esta explicación, el hermano que es líder en la iglesia, que es anciano en la iglesia, le dice al muchacho, solo tengo una pregunta para ti. Después de leer Timoteo, ¿tú crees que eres ese hombre que habla Timoteo? Y esa es la pregunta que quiero empezar. ¿Eres ese hombre? Si quieres trabajar en el liderazgo, tienes que mirar estos requisitos bíblicos, que son de hecho los requisitos bíblicos de un cristiano maduro cualquiera. Un cristiano maduro tiene que apuntar a estos requisitos. Pero la pregunta antes de iniciar es si yo me veo reflejado allí. Si el apóstol Pablo, cuando está hablando con Timoteo de estas cualidades que tiene que buscar, está hablando contigo. La buena noticia es que todos debemos desarrollar estos rasgos. La otra buena noticia es que no tiene que ver con habilidades, sino con decisiones. Ser apto para enseñar lo podemos trabajar, pero ser hospedador, no codicioso, no pendenciero, de buen testimonio con los de afuera y todos los demás son decisiones de carácter que podemos tomar. En eso se fundamenta un liderazgo que puede permanecer, en las decisiones que tomamos, en las convicciones que tenemos y en las verdades que asumimos que son las balsas o las anclas que nos permiten resistir a cualquier temporada en nuestra vida. Es la esencia de tu carácter y de quién eres, porque de alguna forma, si solamente nos enfocamos en cómo podemos hacer ministerio y que Dios nos apruebe para el ministerio. Me comentabas también, antes de ello, tenemos que apuntar a cómo saber ser cristianos antes de la posición. Ahora bien, quiero preguntarte, ¿cuál es el mayor enemigo de la iglesia en este momento? Porque estamos enfrentando muchísimos retos en muchos sentidos. Si desde el carácter podemos afrontarlos, hoy, ¿cuál es el mayor riesgo o el mayor enemigo que tiene la iglesia? Sí, estaba entrevistando al pastor Paul Washer, que es muy conocido por sus
opiniones, ¿verdad? Porque es bastante, vamos a decir, serio, no juega, no echa chiste. Confronta bastante. Es confrontante, sí. ¿Verdad? Es muy duro y llama al compromiso. Entonces, sí. A mí me fascina su opinión y su crítica constructiva a la iglesia, también crítica correctiva. Y él dijo que el mayor peligro o la mayor amenaza que tenía la iglesia eran sus pastores. Oh, wow. Porque una iglesia débil tiene un pastor débil o de carácter débil. Las iglesias pueden triunfar o pueden fallar, no por la gente, sino por quien dirige a la iglesia. De hecho, las cartas del Apocalipsis, a las iglesias de Apocalipsis, podemos ver que están escritas para los pastores, porque ángel también significa en la palabra original mensajero. Entonces, la mayoría de los teólogos, al reflexionar acerca del significado de estas 7 iglesias, nos habla también de pastores, no solamente de ángeles. Son 7 iglesias y estas 7 cartas están escritas a los pastores, porque de nuevo son los responsables del estado de la iglesia. Por eso nuestro trabajo debe ser aprobados. Hay muchos textos que hablan de esto. Mira, por ejemplo, 2 Timoteo 2:4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida para agradar al que lo tomó por soldado, porque el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Hay que ser legítimos, hay que vivir en la legalidad de Dios. 2 Timoteo 2:15 dice: haz lo posible para ganarte la aprobación de Dios, porque te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse. Y 1 Corintios 4:1, verso 2 también, dice: tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y se requiere entonces que los administradores sean cada uno hallado fiel. Tienes este bloque de palabras: fiel, administrador, que seamos aprobados, que luchemos legítimamente. Sí. Son las garantías de que podamos permanecer en el tiempo. Y hay una frase que me parece fenomenal y muy dura que la dijo Richard Baxter. Dijo: hay demasiados hombres que son ministros antes de saber cómo ser cristianos. Repito, Richard Baxter dijo: hay demasiados hombres que son ministros antes de saber cómo ser cristianos. Así que antes de querer el liderazgo o optar por él, de nuevo pregúntate: ¿soy ese hombre que Dios aprueba? Y si no, tranquilo, trabaja en ello. Pero no podemos jugar con el ministerio santo de Dios. ¿Hay algún tipo de exhortación que podamos encontrar en la palabra de Dios respecto a el tipo de liderazgo que necesitamos ejercer, sobre todo cuando hay momentos críticos y retos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también? Hay un texto precioso, está en 2 de Pedro 2, del verso 1 al 3. Recuerdan que he mencionado que hay varios textos que son fundamentales para la crítica pastoral, o digamos para enmarcar el ejercicio pastoral, darle sentido y saber qué es aprobado por Dios y qué es desaprobado por Dios. Ya hemos mencionado en esta serie algunos de estos rasgos. Este es otro verso fundamental. 2 de Pedro 2, del 1 al 3. Dice: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, es decir, motivados por el dinero, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho tiempo y su destrucción no tardará en llegar. Entonces nos habla de que son hombres que tienen enseñanzas malas, pero tanto reprueba lo que dicen como su inmoralidad. La desaprobación que nos muestra es tanta la mala calidad de lo que proveen para su grupo, su iglesia, como también su vergonzosa inmoralidad, que es muy mal carácter. Y por esa mala enseñanza y mala práctica, entonces se habla mal del Señor y la gente también se aparta. Y por último, la avaricia, lo que hablamos con pasión y ambición, también nos lleva a manipular el mensaje para obtener ventaja y beneficios económicos de las personas. Por lo tanto, de nuevo, ser legítimo es la clave y empieza con un corazón que delante de Dios y los hombres es aprobado, porque no es solo que Dios te apruebe. El que es llamado al ministerio es aprobado por la congregación. Y en Hechos, ves que antes de enviar a alguien como al apóstol Pablo
Al ministerio, los apóstoles decían, y nosotros estuvimos de acuerdo, nosotros y el Espíritu Santo. Es decir, había un consenso entre el presbiterio y el Espíritu Santo. Muchas personas dijeron sí, Dios dijo sí, la persona está ahí, dijo sí, eres enviado. Tú no decides que eres enviado. No eres aprobado porque tú dices, no, es que Dios me dijo, un ángel bajó. No, la iglesia, Dios y tu conciencia te aprueban para el ministerio. ¿Eso sigue sucediendo hoy? ¿Debería suceder es el modelo de hechos. Es el modelo de hechos. Pero si un pastor, un grupo de pastores dicen, no estás llamado al pastorado y tú no tienes convicción interna, no deberías. El acuerdo es, yo me doy cuenta y tengo la conciencia de que sí fui aprobado. Dios nos lo hace saber y el equipo presbiterial lo hace saber, es decir, las autoridades de tu iglesia local. Cuando los tres estamos de acuerdo, podemos decir, dale, y comienza a trabajar. Puede pasar que el liderazgo de una iglesia tome decisiones erradas que terminen, como leíamos en 2 de Pedro, alejando y destruyendo a la gente de alguna manera. Sí. Porque el liderazgo de alguna forma está dirigiendo a la congregación desde alguna herida. Sí. Bueno, de hecho eso me pasó y quiero dejar este precedente. Tenemos que guiar desde la sanidad en vez de guiar desde las heridas abiertas. Esto es parte de ser legítimo, ¿no? Tenemos que ser legítimos también siendo sanos. Eso nos legitimiza. Ser gente procesada y madura, como lo dice el texto de Timoteo. Sí. O sea, tiene que ser maduro, tiene que ser una persona estable, tanto en carácter como en conocimiento, ¿no? Entonces, dijo George Swinnock, es una cosa terrible irse al infierno desde los bancos de la iglesia, pero es una cosa horrenda irse al infierno desde el púlpito. Oh my gosh. Repito. Es una cosa horrenda irse al infierno desde los bancos de una iglesia, pero peor aún es irte al infierno desde el púlpito. Entonces, hay veces que lideramos la iglesia con heridas y con un carácter que no ha sido trabajado y con un corazón que está traumatizado y no lo trabajamos, sino que vivimos con el odio que Cristo despreció, vivimos con la envidia que Cristo despreció o con pecados de toda clase y color que Cristo despreció. Y no importa, no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la iglesia empieza a ser dirigida por un capitán que está ebrio y sus decisiones están sesgadas, ¿no? Entonces te dejaste llevar por algo que no es el Espíritu de Dios. ¿Cómo puede el líder o el pastor lidiar con esos enemigos internos? Los enemigos son las tinieblas, el mundo y la carne. Y si yo no estoy trabajando activamente en elevar mis murallas, ¿verdad? Porque Proverbios dice, esto es precioso, dice que más vale un hombre con dominio propio que conquistar una ciudad. ¿Sí? Y esto nos habla de levantar nuestras murallas. Murallas es edificar nuestro carácter, definir nuestros límites, que no solamente nos delimitan, sino que también nos protegen y regulan lo que entra. Un cristiano legítimo tiene murallas altas, y más si es ministro. Tiene límites, sabe que es sí, que cuando decimos sí, decimos no, y cuando decimos no, también hay otras cosas que le decimos que sí. No puedo decir no a todo. Yo abro una puerta y lo cierro otra cosa. Entonces los límites nos ayudan a saber qué entra y a regularlo, a delimitarnos y a protegernos. Entonces un líder debe trabajar en estas murallas ante el enemigo externo, que es el mundo, la carne y las tinieblas. Entonces Hechos 20:28 dice, tengan cuidado de sí mismos y de la congregación. Primero te cuidas tú, luego la congregación. La filosofía de la máscara de oxígeno del avión. No quieras ayudar a alguien mientras tú te estás asfixiando. Mejor bájate, una pausa, ayúdate a ti y después ayuda a otro. Porque de nuevo, si yo quiero demandar a la iglesia, una iglesia sana, garantiza primero que eres un líder sano. Ok, ahora, hablando de esto, te voy a contar mi error. ¿Cómo me fue mal con esto? ¿O cómo yo desaprobé ¿Cómo lo aprendiste? Bueno, sí, me di cuenta. O sea, la parte bonita es, sé la cultura que quieres ver. Sé la cultura que quieres ver, ¿no? Es decir, que si alguien cae en el error, puede de alguna forma cambiar. Nos están escuchando y dicen, ups, como que lo estoy haciendo mal. Ok. ¿Puede? Bueno, siempre hay que corregir. Todo el tiempo se debe corregir. El tema es que sé la cultura que quieres ver. Nos habla del positivismo, ¿no? De que, bueno, quiero gente comprometida, tal. Pero esto también aplica al revés, para cosas malas. Entonces te voy a dar mi ejemplo. Yo tenía una regla que no nacía de la palabra, sino de mis traumas. Entonces, el problema de alguien herido liderando es que comienza a hacer reglas
¿verdad? Y leyes que están basadas en sus traumas, pero no en la palabra. Entonces, ¿por qué todo el mundo debería vivir con los temores tuyos cuando son tus temores, no los de los demás? Y tampoco está en la palabra. Por ejemplo, yo decía esto. Había un muchacho joven en la iglesia que estaba muy tranquilo. Yo le dije, oye, te veo muy tranquilo. Recuerda que si no estás haciendo nada es porque seguro algo se te olvida. Entonces yo soy el pastor y le estoy instruyendo en una mentira. Pero no lo sabía. Yo sentía que lo estaba instruyendo a la productividad. Pero no es una productividad bíblica, porque la productividad bíblica es que mi Dios descansó. Mi Señor fue al desierto a orar. Y entonces, ¿quién soy yo para decirle a la gente, si estás haciendo nada, es porque algo se te olvida? Estoy en contra de mi propio Señor, ¿no? Exacto. ¿Qué estaba enseñando? Descansar es malo. Y si descansas, probablemente algo malo te va a pasar. Yo difundía eso en la iglesia. Yo sembraba esa semilla de ansiedad en la iglesia. Eso también me pasó con mi perrita, Coco. Coco es una perra ansiosa. Cuando a mí yo me di cuenta que yo tenía una crisis de ansiedad y pasé por varios meses un proceso de ansiedad muy, muy fuerte. Yo decía, bueno, no pasa nada porque solo me afecta a mí. Pero con el tiempo me comencé a dar cuenta que yo no pago mis platos rotos, sino que toda la gente que me rodea también lo sufre. Mi esposa sufrió, mi perrita ahora tiene un carácter marcadamente ansioso, solamente porque me imita a mí. Entonces cuando digo, sé la cultura que quieres ver, no solo lo mires del lado positivo de que, bueno, si yo soy comprometido, ellos serán comprometidos. También, si tú eres alguien que se quema a sí mismo en el trabajo, vas a hacer que los demás te imiten en el barranco de quemarse a sí mismo en el trabajo. Porque Dios, estoy seguro, no quiere gente sobretrabajada y cansada. Más bien Él nos dijo, acércate a mí, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Esto tiene un sentido. Cargar el yugo del Señor es más ligero que el nuestro. ¿Por qué? Porque, bueno, aclarando, llevar el yugo de perdonar es más fácil que el yugo de el rencor, en ese sentido. Sí. No pedir perdón es una carga muy pesada que llevar, pero pedir perdón también es una carga, pero Jesús promete es ligera. El ministerio debe ser una carga ligera. Entonces tengo que tener cuidado, de nuevo, como me pasó a mí, de empezar a hacer predicación y enseñanza de cosas que no están en la palabra, sino son cosas que a mí me dan miedo. Y puedo correr el riesgo de, por ser una persona herida, instruir a los demás con mis heridas. Hay dos cosas importantes que te escucho hablar en esta parte, y es acerca de la imitación y del mantenerte de alguna forma saludable. Sí. Yo recuerdo que quizás en el capítulo 5, verso 1 de Gálatas, Pablo le decía a la iglesia, hey, Cristo nos ha hecho verdaderamente libres. Ahora asegúrense de permanecer en esa libertad. Si alguien está escuchando y se está identificando, reconociendo algunas heridas, ¿de qué manera se pueden mantener en esa libertad y pueden tratar luego, al estar sanos, de mantenerse en esa sanidad para que estas dos palabras hagan congruencia en un liderazgo que evidentemente nos permita durar en el tiempo y no más bien replicar heridos y replicar a una iglesia que se vive apartando porque no lidiamos con nuestros propios errores? Sí, hay que de nuevo darnos cuenta y hacer una pausa y enseñar que estaba mal. Yo le dije a mi equipo de liderazgo, oye, yo enseñaba esto y esto no está bien y estuvo mal. O sea, yo no tengo problema con eso, pero hay gente que sí tiene problema con eso. Porque el pastor no se equivoca, el pastor siempre lo va bien. Pero el punto es darse cuenta. Hay una frase que es un poquito angustiante, pero es cierto. Todo esposo maltratador de su esposa se frena al ver que su hijo lo imita. ¿Sí? Todo esposo que es maltratador se frena cuando se da cuenta que su hijo lo está copiando. Igual con toda persona grosera se da cuenta que tiene que detenerse cuando ve que su hijo empieza a ser grosero. Porque sencillamente hay gente que dice, no, es que mi hijo no está comprometido con la iglesia ni con el Señor. Y después le dicen, oye, tu hijo solo hace lo que ve. Entonces a veces olvidamos la gran influencia que tiene nuestro testimonio. Entonces, oye, date cuenta que quizás lo que no te gusta de la iglesia es algo que solo están copiando de ti. Hay sus matices, ¿no? Sí. Pero usualmente pasa eso. Y hay que cuidar de nuevo cuántas cosas enseñamos y cuántas decisiones tomamos por heridas en vez de hacerlas por las palabras. Por ejemplo,
voy a destacar para que tengamos aquí contexto. Sí. Formas inadecuadas de predicar. Por ejemplo, la predicación revanchista, que se goza en la derrota y humillación de mis enemigos, no es bíblica. Porque Cristo nos enseñó a amar a nuestros enemigos y más bien pedir que les vaya bien. Entonces, ¿cómo voy a yo gozarme en la derrota de otro? El amor no se goza en lo malo, no se goza en la injusticia, dice la palabra. Entonces, la predicación revanchista viene de alguien traumado. También la iglesia dedicada al sobreactivismo es una iglesia también que viene de un líder traumado porque cree que su valor está en lo que puede hacer, cuando realmente no es por obras, es por fe y es por gracia. Yo no gano la aprobación de Dios por todo lo que puedo hacer, porque no hay nada que pueda hacer que lo gane. Entonces alguien que está centrado en producir para agradar a Dios no ha entendido la gracia. Por eso servimos mediante la gratitud y no para pagar un precio. ¿Sí lo ves? Entonces, se puede ver que es una iglesia sana, no porque dice, hace muchas cosas, pero quizás hay una herida detrás motivando el activismo y no nos hemos dado cuenta. Por eso, lo que quiero decir es esto, ¿verdad? Hay que preguntarse, ¿puedes identificar alguna regla con la que tú estés regulando a la gente que te rodea, que no nació por la palabra, sino por una herida, y tú lo hiciste ley? Si soy líder, tengo que reflexionar eso. Y también preguntarle a la gente, oye, ¿tú crees que hay alguna regla así? Y que la gente te ayude a ver, pero tenemos que ayudarnos a ser mejores. Y estar dispuestos también a que otros puedan ser sinceros. Estábamos conversando hace poco una frase, para cerrar esta idea, que decía que el progreso de una persona está determinado por la capacidad de verdad que puede escuchar de sí mismo sin huir en el proceso. Entonces, ¿qué tanto puedo escuchar de verdad sobre mí mismo sin huir? Tengo que trabajarla, tengo que enfrentarla y tengo que declarar a la gente, oye, me equivoqué, tomemos otro rumbo. ¿Cómo atendemos a las heridas en la iglesia? ¿Qué pregunta te puedes hacer de alguna manera para poder identificar el patrón? ¿Hay alguna manera en la que, porque quizás hay gente, tú hablabas hace un momento de Paul Washer, creo, como una persona que criticaba desde un sentido constructivo, pero hay personas que naturalmente todo lo que dicen es a un modo negativo y destructivo. ¿Cómo el líder puede lidiar con una crítica o con ese feedback con la gente de, bueno, quiero hacer las cosas mejor, pero quizás el resultado, lo que este líder escucha, no es algo necesariamente positivo y en vez de ayudarle a cambiar, lo que hace es hundirlo más? ¿Cómo filtras estas preguntas que haces a la gente para definir tus heridas? Preguntándole a la gente adecuada, porque no todo el mundo debería evaluarte. O sea, quien te debe evaluar es a quien rindes cuentas. Y en ese caso, en el caso de la iglesia, siempre son las autoridades de la iglesia. Pueden ser también tus mentores, que pueden ser externos a la iglesia, gente imparcial, que no tiene relación en el trabajo, porque a veces quizás tus autoridades quieren tener una respuesta de algún fruto en particular, porque son tus autoridades. O sea, tú les rindes cuentas, pero ellos están involucrados en el trabajo, ¿no? Pero hay también mentores externos que nada tienen que ver con tu iglesia y te pueden dar también una opinión. Es decir, pregúntale a la gente adecuada para que te revelen tus verdades que quizás no estás viendo. Pero no todo el mundo te debería decir, porque ni les va a importar de forma saludable, ni te lo van a decir de forma saludable. Sí. Ahora bien, para el líder y para entender un poco el tema de las herramientas que estamos tratando de conseguir en esta conversación para el liderazgo y hacerlo resistente en el tiempo, hay un tema que me llama la atención que tiene que ver, no sé si la palabra sería victimización, pero sí con el hecho de sentir que de alguna manera, por ser líder, por ser pastor, eres perseguido, eres apedreado, la gente te exige más. Y por eso qué bueno poder escuchar las voces correctas para no caer en este punto. Pero la sensación, y quizás te ha pasado a ti como pastor y como líder, es eso, la persecución. Entonces usamos versos bíblicos como seremos perseguidos y seremos criticados, pero vamos a resistir porque Jesús también fue herido y criticado. Así que, ¿cómo podemos lidiar en este sentido en cuanto a retos en el liderazgo con la persecución? Eso me hace, si estoy siendo perseguido, esta es la evidencia de que soy líder y soy pastor. ¿De eso se trata? No toda persecución nos valida. Estamos hablando sobre ser legítimos, ¿no? De la legitimización, de que seamos legales, aptos, aprobados delante de Dios. Pero aquí viene el tema. Tenemos tantas promesas de que vamos a ser perseguidos, ¿verdad? Que todo el mundo achaca a este
a esta promesa la explicación de las cosas malas que le pasan. Por ejemplo, si nos critican es porque algo hacemos bien. Sí. Otra frase, al único árbol al que le tiran piedras es el que da fruto. Entonces, todas estas historias dicen, bueno, si la gente me critica es porque algo hago bien y dos, ellos están mal. Pero no siempre es así. Porque no toda persecución dice que eres legítimo. Yo lo uso con el tema del vecino. Hay mucha gente que me ha dicho en la iglesia, no, pastor, que tengo un vecino que me critica por ser cristiano. Y yo le digo, ¿estás seguro? No creo que sea la crítica porque seas cristiano. A ver, cuéntame la historia. Y no digo que haya gente, que no exista gente que te critique por ser cristiano y te persiga. Sí los hay. Pero creo que la mayor parte de las veces, por lo menos cuando me llegan a mí por conversar conmigo como pastor, la mayoría de las veces es porque la persona es insensata, porque la persona es torpe, porque es necia, porque es un mal vecino, porque da malos frutos. Entonces, no te están persiguiendo por cristiano, te están persiguiendo por patán. Entonces, a veces nos pasa así en la iglesia. A veces nos persiguen en la iglesia y decimos, bueno, la persecución dice que soy legítimo. No, podemos ser liderazgos patanes para nuestras ciudades, porque somos egoístas, porque trabajamos para nuestro beneficio, porque no nos parecemos a Jesús, porque ignoramos el llanto de la comunidad que nos rodea. Entonces la gente dice, no, eso es cristiano, eso es evangélico, esos son todos falsos e hipócritas. Y quizás tienen razón. Entonces el punto es, no toda persecución te valida. Hay otra ilustración que es brutal para ver esto. ¿Cuál es? La iglesia de Canadá, hablando de todas las denominaciones de la iglesia en Canadá, sobre todo la católica romana, en algunas instituciones educativas, se encontró en el 2022 unos hallazgos bastante perturbadores que hicieron que se llevaran a cabo protestas y quemaron iglesias. Pero esta destrucción física de iglesias no es igual a la destrucción física de iglesias en Irán. Son dos persecuciones, pero una es porque en Canadá se hicieron las cosas muy mal y llevó la furia de la gente. Y en Irán hubo persecución solo por ser cristiano. Tenemos iglesias perseguidas por hacer cosas buenas y perseguidas por hacer cosas malas. Así que no me digas que porque la gente te critica, eres más santo. Porque a veces la gente puede tener razón. Por eso, no te confíes mucho si la gente te critica para sentirte bien. A veces hay que escuchar. Si hay persecución, quisiera saber, Samuel, de alguna manera entonces eso representa aprobación. Por ejemplo, Saúl estaba luchando contra Samuel. Y ahí la oposición, la crítica venía del profeta. ¿No? Otro caso es que Coré luchaba contra Moisés y él creía que la oposición era Moisés. Y Absalón peleaba contra David y él pensaba que su oposición era David. Entonces son tres personas que creían que su lucha era legítima. Y eso le pasó a Josué antes de entrar a Jericó. Se encuentra con el ángel del Señor y él le pregunta, ¿tú eres de Israel o eres de Jericó? Y el ángel le dijo, ni de Israel ni de Jericó, soy del Señor. Entonces, a veces nosotros queremos la lucha que es del que nos cae mal o creemos que es nuestra. Y lo más sensato es creer que estemos del lado de Dios, ni siquiera del nuestro. Estemos en los intereses de Dios. Eso nos lleva a ser abiertos a la corrección y abiertos también a entender el enemigo cuando sea oportuno. En términos de los diferentes retos que pueden enfrentar las iglesias y sus liderazgos y sus pastores, ¿de qué manera se puede también balancear el presupuesto moral dentro del liderazgo de la iglesia? Para mí, el presupuesto moral es la cantidad de gerencia que puedo ser, gerencia humana que puedo lograr antes de que la gente se canse. Es decir, repito, te anticipas. Es la cantidad de gerencia humana que puedo hacer antes de que la gente se canse. Entonces, el presupuesto moral, dicho de otro modo, ¿verdad?, es entender que la gente, la iglesia, tiene energía, recursos, tiempo limitado. Y yo no puedo esperar una voluntad infinita. La gente se cansa. Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que yo convoco a la gente para un ayuno el día sábado, pero luego las convoco el domingo para el servicio. Pero luego les pido el lunes en la noche una reunión. Ya cuando les pida hacer algo el martes por la noche, probablemente nadie me responda. ¿Por qué? Porque, de nuevo, hay un presupuesto moral. Es decir, mi autoridad es una moneda. Los favores que puedo pedir o los comandos que puedo dar, sean buenos, sean para tu favor
o para el favor de la iglesia, tienen un límite. Ser legítimo es también saber que incluso tu influencia es un presupuesto que tienes que cuidar. ¿Qué dices? ¿Qué pides? ¿Y en qué momento lo haces? No todo el mundo lo hace. Creen que tienen autoridad infinita y que no importa cuánto le pidan a la gente lo va a hacer. También eso, ignorando el tema de las prioridades, ¿no? Que también se cuela un poco. A veces creen que pueden hacer peticiones y comandos ilimitados y respetando que la gente tanto tiene límites por sus prioridades como tú tienes límites en lo que puedes pedir con respeto. Porque ya llega un punto que pides tanto que perdiste el respeto. Las primeras 2 veces dicen, oh, el pastor me llamó. La tercera vez dicen, el pastor me llamó. Eso es presupuesto moral. Wow. Sí, se puede agotar muy fácilmente a la gente. Ahora, prácticamente a quienes enfrentan estos diferentes retos en el liderazgo y que pretenden hacer ese liderazgo perdurable en el tiempo, de una manera saludable, digamos que ya lidiando con todos estos puntos que hemos conversado, prácticamente, ¿qué puedes aconsejarles para hacer ese liderazgo duradero y saludable en el tiempo, con quizás algunas preguntas o reflexiones que nos permitan tomar decisiones honestas, pero también muy sabias a la hora de hacer iglesia y de ministrar a otros? Un liderazgo duradero tiene que ser ágil para reconocer lo que debe cambiar. La agilidad. Pero esta agilidad no viene sola porque usualmente no tenemos intuición para ver nuestros defectos. Tenemos 2 problemas. No leemos nuestro propio perfume y el segundo es que no leemos nuestro propio mal aliento. Entonces, tanto no sabemos reconocer cuando hacemos algo bien para reforzarlo, como no sabemos cuando algo hacemos mal para revisarlo. Entonces, para eso necesitamos figuras de autoridad confiables y maduras que estén del otro lado a donde queremos ir y que ellos nos den feedback objetivo. Entonces, nadie puede perdurar si no tiene ese ejercicio externo. Porque tus ovejas te pueden evaluar, pero yo recomiendo que no tanto. Te evalúan tus pastores. Porque uno no anda solo. A quien rindes cuenta, tus mentores. Entonces, sé ágil para los cambios. Porque ni el perfume ni el mal aliento tú los hueles. Tienes que pedirle a otro que lo huela por ti. ¿Verdad? Bueno, huelo bien, huelo mal. ¿Verdad? Huelo bien, huelo mal. ¿Y qué tal este perfume? ¿Me combina? Eso no lo vas a saber tú. No lo sabes. Lo sabe otro. Necesitamos de otro. Otra cosa es, cuando leemos Timoteo, recuérdalo. Para mí está muy presente. Desde que yo leí esa historia, que lo leí en el libro de Ancianos, del libro de 9 marcas, desde que leí esa historia, se me quedó tatuada en el pecho el texto de Timoteo. Y no he parado de recomendar el texto como un requisito de vida cristiana. Entonces, mira, de todos los rasgos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo para escoger un obispo, ¿cuáles tienes y cuáles debes trabajar? De nuevo, la pregunta crucial para ser legítimo es, ¿eres ese hombre? Tercera idea, ¿puedes identificar alguna regla o paradigma que has sembrado en tu propio equipo que nació de una herida en vez de nacer desde la palabra? Y por último, ¿conocías los tipos de persecución? ¿Te habías dado cuenta de ese tipo de que hay persecución legítima e ilegítima? Y si te ha pasado alguna de ellas, para que puedas revisar entonces que quizás la gente que te criticaba, dentro de lo amargo, tenía algo de razón. Creo que es un buen momento para hablar entonces de equipos. Así que gracias, Samuel, por esta conversación. Gracias.